y nuestro tema central es la función o las funciones. Las funciones se van a representar de esta forma, f y entre paréntesis la x. Bueno, primeramente esto nos indica que es una función y esto de la función se lee como f de x. Aquí la f y entre paréntesis la f nos indica que es una función y lo que está dentro del paréntesis nos indica el valor de la variable. Si tengo la expresión y igual a 4x cúbica más 2x, esto es una ecuación, es una función. Decir ecuación y función en este caso o a estas alturas es lo mismo. El concepto de f de x puede ser reemplazado por el concepto de la y. O viceversa, el concepto de y puede ser reemplazado por el factor de f de x. Si tomamos en cuenta esto, muchachos, la función da igual si la ponemos como y o como f de x. ¿Por qué? Porque y sería lo mismo a poner f de x o f de x sería lo mismo a poner y. Por lo tanto, esto me indica una función, ¿sí? Da igual si lo pongo así o si lo pongo como f de x es igual a 4x cúbica más 2x. Como quiera que sea, como quiera que lo ponga, pues ahí me está indicando la presencia de una función. Mencionamos que si ponemos f de x es igual a poner y, por lo tanto esta función la puedo representar como y igual a todo esto y también la puedo representar como f de x es igual a x más 4 sobre 3. ¿Qué fue lo que hice? Solamente reemplacé, en vez de y, puse el f de x basándome en que estoy hablando de lo mismo. Evaluación de funciones. Consiste en evaluar una función de acuerdo a los valores de la variable. Y quedamos que las variables era lo que estaba dentro del paréntesis. Nos vamos a ir directamente a un ejemplo. Sea la función f de x igual a todo eso que tenemos ahí. Voy a evaluar, como inciso A, voy a evaluar f de menos 2. Como inciso B, voy a evaluar f de 1. Como inciso C, voy a evaluar f de 4. Nuestra base va a ser la función principal. Esta va a ser la base principal de estudio, es la evaluación que le vamos a hacer y lo vamos a hacer en función de las variables que tenemos dentro del paréntesis. Yo recuerdo que teníamos la notación de f de x, que la f nos indicaba la presencia de una función y lo que estaba dentro del paréntesis, según lo que notamos, era el valor de la variable. Y entonces resulta que aquí, muchachos, ya le estamos dando un valor específico a la variable. El inciso A nos dice que el valor de la variable, ¿cuánto es, muchachos? Bien, en el inciso B, la variable es 1, y en el inciso C, la variable es 4. Entonces, aquí ya estamos definiendo los valores de la variable, y entonces justamente tenemos que evaluar toda la función con los respectivos valores de variables que aquí se presentan. Voy a empezar por resolver el inciso A. El inciso A que me dice que es f de menos 2. Quiere decir que la variable vale menos 2. La función me dice que es f de x igual a 2x cúbica menos 7x más 3. Y el inciso A me dice que voy a evaluar cuando f vale menos 2. Quedamos que dentro del paréntesis va el valor de la variable. Y yo veo que esta función tiene la variable presente en dos términos. Aquí en el primer término está presente la variable x y en el segundo término también está presente la variable x. En el primer término está como x cúbica y en el segundo término está como x lineal. Y el tercer término ya no tiene x, pero también lo tenemos que considerar dentro de la evaluación. Ahora, reemplazo. Le asigno el valor de la variable, por lo tanto voy a señalar que f de menos 2 es igual, y aquí ya estoy señalando que esta función que tengo aquí, ya la voy a evaluar con respecto al valor de la variable, es decir,
Donde me encuentre la variable, que en este caso es la x, la voy a sustituir por su valor. Y esto me va a quedar como 2. Y en vez de poner x, pongo su valor, que sería menos 2. Y la función me dice que la variable está elevada al cubo. Menos 7 y entre paréntesis el valor de la variable, que sería menos 2. Y por último, más 3. El 3 no tiene x, no tiene variable, por lo tanto se queda señalado tal cual. ¿A qué voy con esto, muchachos? ¿A qué queremos llegar con esto? A que la variable que se presentó dentro del paréntesis, que es menos 2, yo la estoy sustituyendo en donde me encuentro la x en la ecuación. Aquí está la x, sustituyo por menos 2. Aquí está la x, sustituyo por menos 2. Y llegamos aquí justo al momento, muchachos, donde tenemos que aplicar la parte de la jerarquía de la operación. Porque en la jerarquía, bueno, pues yo identifico que tengo números elevados a una potencia. Y entonces la jerarquía de operaciones me dice que antes de sumar, restar, multiplicar y dividir, tengo que desarrollar las potencias. Y aquí tengo un número elevado a la tercera potencia. Por lo tanto, esto va a ser igual. Tengo aquí 2. Y la pregunta es, ¿qué me queda cuando elevo el menos 2 a la tercera potencia? Menos nos da más, por menos son menos, 2 por 2 son 4, por 2 son 8. Entonces, al elevar este menos 2 a la tercera potencia nos queda como menos 8. Ahora, este no tiene potencia, muchachos. Este menos 2 no tiene potencia. Pero para eliminar el paréntesis, ¿cómo se eliminaba el paréntesis ante esta expresión, muchachos? Multiplico lo de afuera por lo de adentro. Multiplico el menos 7 por los 2. Siempre que tengo un paréntesis ahí presente, hay una multiplicación. Y debo multiplicar menos 7 por menos 2. Pero aquí hay signos negativos. Menos por menos nos da más. Y 7 por 2 nos queda 14. Y por último, más 3. El 2 con el menos 8, ¿qué operación hace? Me quedan menos 16, porque más por menos me da menos. Más 14 y más 3. Por lo tanto, esto es igual a, con la calculadora nos debe quedar un 1, chéquenlo por favor. Aquí le vamos a poner, por lo tanto, f de menos 2 es igual a 1. Y esta es la evaluación que le hacemos a la función. Multiplico los números. Menos por menos me da más. Por menos, pues me da menos. 2 por 2 me da 4, por 2 son 8. Entonces, todos los números que son negativos, al elevarse a una potencia par, cambian a positivos. Al elevarse a una potencia impar, como en este caso el 3, siguen negativos. En el inciso B, me pide la evaluación de f de 1. F de 1. Y entonces, pues aplicamos la misma técnica. Mi función me dice que es f de x igual a 2x cúbica menos 7x y más 3. Y voy a evaluar en función del valor del número 1. Voy a evaluar como f de 1 es igual, y de igual manera reemplazo el valor de la variable donde me encuentro la x, sería 2, y aquí es 1 elevado a la tercera potencia, menos 7, y aquí es 1, más 3. Y hacemos las operaciones, ¿no? La jerarquía de operaciones. Esto va a ser igual a, pregunto, si tengo 1, bueno, aquí sería 2, y elevo al 1 al cubo. Si tengo 1 elevado al cubo, ¿cuánto me queda, muchachos? Aquí sería 1, y estos dos multiplican menos 7 por 1, ¿qué me queda como resultado? Menos 7. Y por último, más 3. Entonces, al final veo que aquí hay paréntesis y un número afuera. 2 por 1 son 2, menos 7, más 3. Por lo tanto, f de 1 es igual a, ¿cuánto nos queda? Correcto, ahí está. Esa es la evaluación, este es el valor de la función cuando la variable vale 1. Y por último, me ayudan a hacer el inciso, o sea, a ver cuánto les queda y a ver quién le tiene el resultado, por favor. Pues nuevamente les agradezco su tiempo.
Espero que esto nos sirva y los veo la siguiente clase, ¿va?